Fíjate que viendo una entrevista entre Stone Cold y Vince McMahon, que incluso creo que está gratis, bueno, no sé si gratis, pero por lo menos está en YouTube, todo el mundo la puede ver si la busca. Aparte es una entrevista que pues yo la escuché en audio, pero creo que también está la parte de video porque fue grabada en un estudio dentro de WWE, o por lo menos está dentro de la plataforma de WWE. Pero ese no es el punto. El punto es que dentro de la entrevista había un momento en el que Stone Cold le preguntaba a Vince básicamente que cómo había evolucionado el negocio, pero él lo comentaba diciendo que cómo había evolucionado de alguna manera el entretenimiento deportivo o sports entertainment barra el pro wrestling, ¿sí? La lucha libre profesional. Entonces en ese momento Vince llega y hace un paro, ¿sí? Hace como un alto y le dice, no, esto no es lucha libre es lo que hacía mi papá. Así como diciendo, lucha libre es lo que se hacía hace 1500 años. Bueno, tampoco tanto, pero pues se entiende la hipérbole. Entonces, de alguna manera, si usted pone a pensar, pues Vince tiene razón. Obviamente, pues, a ver, siendo Vince McMahon, no voy a ponerme yo a decir aquí, bueno, Vince McMahon no tiene razón sobre nada de lo que está haciendo y todo lo que ha hecho a lo largo de los años no tiene absolutamente nada de sentido. No, pues al final el tipo sí pudo mantener la empresa hasta el día de hoy, sí, sí pudo pasar por todas las épocas que ha pasado, por todas las décadas que ha pasado y sí, pues ha podido competir incluso en ese momento con WCW y ahora, aunque no es directamente competencia, pero pues está ahí en el aire el tema de TNA y de AEW más específicamente, pues obviamente uno le queda la duda de decir, bueno, ¿será? ¿Puede ser? ¿Será que sí? ¿Será que no? El caso es que, si usted pone a analizar lo que dice Vince, tiene razón. ¿Por qué? Porque por un lado Vince siempre, él comenta el hecho de que es entretenimiento deportivo, sports entertainment. Él no dice que es la parte de lucha como tal. ¿Por qué? Y hay algo incluso que he visto a lo largo, por lo menos que yo he notado a lo largo de los años, por lo menos desde que he visto lucha libre, y es que siempre hay un sector que dice que no, que la lucha libre se ha desvaluado, que ya no era como antes, que no era, que no se consigue que haya tanto público, por lo menos que no tiene la importancia que tuvo en ese momento y que pues ya la lucha libre no es lucha libre, sino que es entretenimiento y bueno, bla, 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 bla. Pero, si usted pone a ver, la razón por la que la lucha libre llegó a estar en el punto en el que alguna vez estuvo, sí, hablando de incluso antes de la Attitude Era, con todo el tema de Hulk Hogan, con Andre the Giant, con todo la Golden Era, por decirlo así, de ese punto hasta pasando por la Attitude, pasando por la Ruthless Aggression y la New Era, por todo ese tiempo consiguió mantenerse porque se enfocó más en la lucha libre, no, se enfocó más en el entretenimiento, ¿sí? Por eso se llama entretenimiento deportivo. Por eso Vince, a diferencia de otras compañías, no le llaman professional wrestling, sino que llaman sports and entertainment. Porque al final Vince entiende que es un entretenimiento que se le está, porque pues al final, sí, puede ser muy bien que pues, se llame professional wrestling y al final haya un ring en el que tienen que luchar y pues al final eso es, entre comillas, el objetivo final. Pero para llegar a ese objetivo debe haber un trayecto, una historia, porque pues al final si fuese solamente por luchar, básicamente se renta el lugar, se arma el ring, ponen a 5 tipos a luchar y ya se va todo el mundo. Pero pues al final eso solamente atraería al público que le gusta ¿cómo decirte? El deporte en sí. Solo lo que le interesa es ver el wrestling. Por lo cual eso es una pequeñísima cantidad de gente a comparación de si vos decís, bueno, vamos a armar una estructura donde hayan historias, donde hayan personajes, donde haya una trayectoria. Ahí es algo que de alguna manera puede atraer un público mucho más grande que a lo mejor puede que se interese tanto por lo que el entretenimiento como por el deporte o que solamente se interese por el entretenimiento. Sí, pero al final el público está atraído, está llegado, está viendo el mismo, porque al final no es como que no. Por un lado, el WWE va a ser el wrestling y otra empresa va a ser todo lo que tiene que ver la historia, todo lo que tiene que ver con los personajes y después en algún punto vamos a intentar. No, al final así, si una persona está solo por entretenimiento, solo por deporte, al final y al cabo está viendo el mismo producto que lo desarrolla la misma compañía, que es WWE, que permite de alguna manera que pues, la empresa se haya precisamente mantenido durante todos estos años, estando hoy en día considerada como la número uno, ¿sí? Más allá de que existan otras en Japón, otras en Asia en general, o que en México hayan otras, o bueno, en sí. ¿Por qué? Porque esas otras compañías se enfocan mucho más en el pro wrestling,
sí, en la lucha libre en bruto, pero no le meten la parte de entretenimiento que Vince entendió que debía meterle, ¿sí? Porque pues, y esto no es de ahora, pues, que Vince haya decidido, ve, voy a cambiar, sino que desde antes, desde mucho antes, desde los tiempos de Ultimate Warrior, ¿sí? Desde que Vince le compró la empresa al papá, que empezó a ir por todos los territorios que antes no se podía, ¿no? Antes estaba dividido por territorios, sí, estaba el territorio, por decirte, el del norte, el sur, el este y el este, y Vince estaba en el norte, y Vince le compra la empresa al papá, y empieza a ir para el oeste, empieza a ir para el sur, empieza a ir para el este, a adquirir todos los territorios o básicamente a competir contra ellos y les gane, pues al final, pues por eso hoy el wrestling es entre comillas nacional e internacional, porque no es como que no estoy con este territorio aquí, no puedo ir hacia el otro, no puedo expandir. Eso ya, pues digamos, Vince de alguna manera fue el que se encargó de eliminar o competir contra eso, ¿sí? Entonces, cuando vos escuchás hoy en día, sobre todo aficionados que a lo mejor están por la parte de deporte, sí, o incluso a superestrellas o a luchadores que de alguna manera dicen no, que el wrestling no es lo que era antes, que el wrestling no es lo que debería, lo que debía ser, o que se ha transformado porque ahora ha sido mucho más entretenimiento que antes y que no se le ha perdido el punto de vista, pues sí, o sea, al final tienen razón, pero están obviando la parte que hizo que el wrestling fuese tan conocido, que es la parte del entretenimiento, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, si vos querés ver luchas de muy buen nivel, puedes irte a Japón, ¿sí? A New Japan Pro Wrestling, por ejemplo, para nombrar la más grande, entre comillas, que hay dentro de Japón. Ahí es donde, por ejemplo, estaba antes obviamente, todos los grandes, sí, que poco a poco fueron llegando a WWE o que digamos eran de las indies, sí, de las independientes, pero que por lo general se llegaban allá, todos los del Bullet Club, todos los japoneses, todos los asiáticos en general, y pues un poco de luchas 5 estrellas, un poco de luchas incluso algunas 6 estrellas, luchas 4 estrellas, todo de altísima calidad, pero el producto no pasaba de ahí, o sea, no era, o sea, sí, muy buenas peleas, pero y ya, sí, no era como que se expandiera porque pues, o sea, uno dice WWE y tiene un margen muy grande, pero si dice New Japan Pro Wrestling, son muy pocos a diferencia de WWE los que conocen a New Japan, sí, porque se queda en solamente dar muy buenas peleas, pero no expande más o no tiene ese mecanismo o esa manera de hacer historias como sí lo ha desarrollado WWE, que es al final lo que permite que tenga la exposición y que permite que haya mantenido todo ese nivel a lo largo de las décadas, ¿sí? Entonces yo creo que cuando se dice que no, el Pro Wrestling ha perdido, yo creo que sí ha perdido, pero no desde el punto en el que se dice, no en el punto de la lucha, no en el punto, porque al final y al cabo, si lo vamos a la parte del deporte, hoy en día es donde más atletas hay, ¿sí? Porque pues hoy en día de pronto no hay más técnicos y si hay tipos que son más rápidos, que son más energéticos, que tienen una velocidad mucho mayor al momento de luchar, que eso le da un dinamismo a la pelea que antes no, a lo mejor no tenía, ¿sí? Porque antes todo el mundo era más técnico, era más pausado, era más como bajándole la revolución y ahora todo el mundo va al 100 al 100 al 100 al 100 y va uno y otro y otro y otro y otro y van rapidísimo y al final el nivel de lucha es mucho más alto y mucho más acrobático. Si antes no se mostraban tantas vueltas y tantas piruetas como se muestra hoy en día. Entonces el nivel de lucha de pronto ha subido. Como te digo, hay un poco de lucha 5 estrellas, hay un poco de lucha 6 estrellas, hay un poco, pero al final lo que permite que el público pueda llegar a conectar y lo que permite que el público pueda llegar a expandir o crecer es que vean los segmentos. Por eso es que personajes como Stone Cold, por eso es que personajes como La Roca, por eso es que personajes como Hulk Hogan, por eso es que el propio Undertaker en algún punto pudo llegar a ser considerado un ícono cultural, porque sí, pues muy bien que luche bien, pero al final la manera de conectar con el público mayoritario es a través del habla, sí, que es algo que todo el mundo puede llegar a entender, y a través de la historia, que es algo que puede llegar a enganchar a todo el mundo, sí, puede ser que lo conmueva, que lo emocione, que lo ponga triste, que le parezca una mierda, pero al final todo se desarrolla dentro de sí mismo, sí, todo se interrelaciona y al final permite que una empresa puede enfocarse tanto en el entretenimiento y en el deporte para atraer a un público y que al final el público decida si se enfoca en ambos aspectos o en uno de los dos, pero al final está viendo el mismo producto desarrollado por la empresa. Entonces, yo creo que ver eso, como esa aclaración que le hace, incluso él hace la aclaración, volviendo a la entrevista, Vince le hace la aclaración a Stone Cold y se la hace como refunfuñando, como diciendo, "Ah, ¿por qué?" Pero al final yo creo que es necesaria para poder analizar y entender por qué
él intenta siempre diferenciarse porque, por ejemplo, antes yo también decía, ¿por qué le llama entretenimiento deportivo? ¿Por qué no le llama Pro Wrestling? ¿Sí? Porque, por ejemplo, a los fanáticos le llama WWE Universe, ¿sí? El universo de la WWE, y no le llama aficionados de wrestling. Porque Vince ha diferenciado las dos cosas porque sabe que una muere en muy poco tiempo, que es solamente enfocarse en la lucha, y otra permite llevar un negocio durante décadas, que es la parte del entretenimiento. Entonces es ahí donde combina y yo creo que estuvo bien y fue adecuada como esa aclaración que se le hace.